Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Este lunes la Iglesia celebra la vida del apóstol Santiago el Mayor, el hermano de Juan Zebedeo, Santiago Zebedeo. Para ello la Iglesia hoy nos propone el texto del Evangelio según San Mateo capítulo 20, versículos 20 al 28. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo se le acercó la madre de los hijos del Zebedeo con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella contestó, ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó, no saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron, podemos. Y él les dijo, mi cáliz lo beberán, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra los dos hermanos, y llamándoles Jesús les dijo, saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser primero entre ustedes, que sea su esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la presencia del Espíritu Santo. Digamos juntos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Llénanos con tu presencia, como lo has hecho en la vida de Santiago el apóstol. Que Santiago de Zebedeo hoy, lleno del Espíritu, sea para nosotros testimonio de aquel que se deja llenar del amor de Dios. Que podamos ser testigos como él y que esta palabra y esta fiesta venga a darnos la fuerza de encontrarnos contigo, Santo Espíritu de Dios, todos los días. Amén. ¿Qué dice el texto de hoy? Miremos bien, Mateo capítulo 20, versículos 20 al 28. ¿Qué elementos trae? ¿Quién se acerca a Jesús? ¿Qué petición le hace? Él cómo le responde. Dentro de esta respuesta, ¿qué pasa con los otros 10? ¿Qué actitud toman? ¿Qué debe volver a decir Jesús en una enseñanza radical de esta palabra? ¿Y cuál es la síntesis final que hace Jesús en este evangelio? Miremos todos los elementos, personajes, palabras, gestos, actitudes, todo el contexto en general, la idea central, y miremos en ella la vida de Santiago. Como siempre, varias lecturas y lo recomponemos con la memoria y lo bajamos de la mente al corazón. Segundo momento, meditación. La Iglesia hoy celebra la vida de uno de los dos Santiagos. Dentro del grupo apostólico sabemos que hay dos Judas, Judas Tadeo y Judas Iscariote, y hay dos Santiagos, Santiago el Mayor, que es Santiago Zebedeo, y Santiago el Menor, que es Santiago de Alfeo, hermano de Judas Tadeo. Este Santiago de hoy es hermano de Juan, evangelista, y Juan Zebedeo, Juan apóstol, el discípulo amado. Este Santiago ha venido dentro del primer grupo de los apóstoles a ser llamado por Jesús. Ustedes se acuerdan que dentro de los discípulos de Juan el Bautista estaban Juan y Andrés, y han venido a llamar a Santiago y a su hermano Pedro, lo hizo Andrés, y fue el primer grupo de los pescadores. Después vinieron Felipe, Bartolomé y los demás. Entonces este Santiago de hoy es uno de los primeros apóstoles, junto con su hermano Juan y con los dos hermanos Pedro y Andrés. Hoy nos muestra un pasaje en la palabra, y es un pasaje donde se acerca la madre de los Zebedeos. Zebedeo era el padre, y la madre, María Salomé, viene a pedirle a Jesús algo especial. Jesús le pregunta qué es lo que hay en el corazón, qué quiere pedirle, porque ella se había postrado en una actitud de petición. Y entonces el Señor, ella le dice que estos dos hijos de ella se sienten en el reino, uno a la derecha y otro a la izquierda.
Para nosotros tener como claro por qué la madre hace esta petición, mucho se ha dicho en la iglesia, que en otro evangelio son ellos los que piden, aquí es ella la que pide por sus hijos. Una actitud de que uno viene a decir, bueno, estos dos grandes apóstoles, ¿por qué hacen eso? Y resulta el contexto es, dentro de la narrativa del evangelio ampliado, al parecer después de que Jesús se encuentra con el joven rico, que el joven rico se fue muy triste y Pedro le había dicho al Señor que ellos que iban a recibir porque lo habían dejado todo, y entonces Jesús les prometió que se iban a sentar en 12 tronos en el reino y les hizo una promesa muy linda. Eso quedó sonando en la cabeza de estos dos y en la cabeza de la mamá, que es como la que intercede y va, porque ese pasaje es como seguido al que les acabo de decir del joven rico. Y quedó eso como sonando en el corazón y Jesús ve que ellos han comprendido mal aquello de que van a juzgar en 12 tronos, claro, en el reino del cielo, que es muy distinto al de la tierra, que no tiene que ver con poderes humanos. Y estos dos que han sido buenos apóstoles tuvieron un momento donde llegaron a pensar de una forma muy humana. Y resulta que Jesús aquí entonces aprovecha para dar una enseñanza y de una vez para calmar a los otros 10 que estaban un poco indignados por lo que había pasado. Imaginémonos las situaciones. En el Evangelio ampliado, Pedro como que mira a Juan y dice, pues como desconociendo a Juan. Y Judas Iscariote así dentro de sus formas irónicas y dentro de su maldad que lleva guardando en el corazón, mira a Juan y le dice, en verdad que los primeros serán los últimos. Y cada uno va diciendo una frase y Jesús tiene que cortar radicalmente porque en el corazón de ellos también estaba lo mismo que estaban pidiendo los otros. Resulta que estos fue que mandaron a la mamá y lo hicieron más público. Pero Jesús les da a entender que en el corazón de ellos también está eso. Entonces, aquí Jesús está dando una enseñanza que es para todos. Por un hecho que pasa, enseña cómo es la autoridad en la iglesia, porque sí debe haber una autoridad, pero el camino no es la autoridad a la manera del mundo. Por eso Jesús pone una comparación. Ustedes ven cómo los hombres del mundo los tiranizan y los grandes los oprimen. Entre ustedes no va a ser así. Que quiera ser el primero, que sea el servidor, y el primero que sea el esclavo. Igual que el Hijo del Hombre, y se pone, por ejemplo, no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Él se pone en ejemplo para que comprendan qué es la autoridad, qué es el servicio y quién tiene el primer lugar. Y solo lo dará el Padre Celestial. Y en verdad ellos van a beber el cáliz, se los da a entender. El único que bebe el cáliz completo es Jesús. Eso lo encuentra teológicamente hablando, es el que bebe el cáliz total. Pero ha permitido que los apóstoles sean testigos y mártires y dentro de ellos derramen la sangre y vengan a dar la vida. Al parecer Juan tratan de martirizarlo y no, pero Santiago, el que estamos hablando hoy, vino a ser el primero dentro del grupo de los 12, porque el primero es Esteban, pero dentro de los apóstoles el primer mártir es Santiago. Y entonces vamos viendo cómo este Santiago que hoy celebramos aprendió aquello y los otros también, salvo Judas de Queriot, que tomó una decisión llevado de su malicia y de su vender al mejor postor a Jesús. Pero los otros 11 lo aprendieron. Matías, que vino a ser apóstol también, a ser el primero en el servicio, el primero en el amor. Y Santiago viene a darnos el primero en dar la vida. Ustedes ven hoy los Hechos de los Apóstoles en la primera lectura de la Eucaristía y pueden ver cómo Herodes Agripa mandó a matar a Santiago y a encarcelar a Pedro. Y porque estaban llenando pues a Jerusalén con todo el testimonio pues de la vida de Jesús. Y Santiago fue el primero que derramó la sangre. Dice la tradición que al parecer llegó hasta España, recurrió a España, llegó hasta el lugar más noroccidental y por eso hoy hacen el recorrido de Santiago de Compostela, donde algunos dicen que está los restos de él, y hay una tradición bonita de ese camino de Santiago. Pues hoy vemos los apóstoles caminando al lado de Jesús, entre ellos Santiago, reciben una enseñanza. ¿Cuál es la meditación hoy, en este segundo momento? Que este camino que recorrieron los apóstoles, que fue enseñanzas para todos, cada uno aprendió este contexto de vida de Jesús, dio la vida por Jesús, nos lleve a ustedes y a mí a recorrer el camino de Jesús.
Y el camino de Jesús no es el autoritarismo del mundo, no es la forma de mandar sobre los otros, no es querer utilizar y valerse de los otros para pasar por encima de los demás, es servir y amar. Esa es la forma de Jesús. Que hoy podamos ver a este Jesús que no ha venido a ser servido, sino a servir. Santiago, lleno de este celo, fue y lo predicó. Y después vino a Jerusalén y dio la vida por Jesús. Si ustedes y yo vemos dentro de los preferidos de Jesús, y podemos llamarlos así, están Pedro, Santiago y Juan, que están en la transfiguración. Están ahí en el huerto de Getsemaní, están más cerca de él. En algún momento en la resurrección de la hija de Jairo. Y en algunos momentos los llama a ellos tres. Y uno diría, ¿por qué Santiago? Juan es el discípulo amado, el que era todo amor en Jesús. Pedro, la piedra, aquel hombre franco, impetuoso, que sería aquel que sería la cabeza, piedra de la iglesia. Pero este Santiago era el primero que iba a dar la vida a los apóstoles. Un hombre impulsivo que, aparte de este pasaje, hay otro, acuérdense ustedes, que con Juan hay un momento en que le dice a Jesús que baje fuego del cielo y acaben como unos samaritanos que no quisieron recibirlos. Por eso y su hermano, pues en algún momento Jesús los llamó hijos del trueno, sobre todo a este Santiago. Hoy aparece este hombre impulsivo aprendiendo esta lección de humildad. Que ustedes y yo aprendamos esta lección de humildad. Santiago fue impulsivo en su primer momento, quería hacerlo bien. Lo mismo Juan, que aquí aprendió mucho el discípulo amado con esta enseñanza de Jesús que fue para todos. Que ustedes y yo hoy aprendamos. A veces somos un poquito como Santiago y Juan y la madre, como queremos unos puestos y nos soñamos ciertos honores y pensamos muy la vida a la manera del mundo. Y recordemos que los criterios son a la manera de Jesús. La iglesia hoy propone el sínodo, es caminar juntos. Este es el camino de Santiago que hacen en España. El camino de Santiago es con humildad, recorrer el evangelio también. Puede que no estemos allá, pero recorremos el evangelio con Santiago, con Juan, con los apóstoles. Y recorrer el evangelio es tener la buena noticia de Jesús y llevarla a los demás. ¿Cuánto lo estamos haciendo? ¿Cómo lo hacemos? Hoy aprendemos con ellos y con los demás. ¿O será que somos como Pedro, como Judas Iscariote y como todos los apóstoles que en algún momento, algunos, no todos, la mayoría murmuraron contra estos hermanos y se indignaron? Nos indignamos nosotros a veces porque otros pues hacen las cosas bien o tratan de hacer las cosas bien, o más bien todos nos alegramos entre todos y nos servimos y nos amamos, que es la manera de Jesús que hoy propone. Que Santiago hoy nos ayude a seguir este camino. El camino de Santiago de Compostela, el camino de Santiago apóstol, es el camino de la santidad. Así de sencillo. ¿Cómo voy en el camino de la santidad? Miramos un hombre santo, el primero de los apóstoles. Vuelvo y repito, no el primero que fue Esteban, el mártir, pero entre los apóstoles el primero en dar la vida. Que ustedes y yo seamos los primeros en servir y en amar, que es la enseñanza de hoy. ¿Y cuánto lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Nos cuesta? ¿Qué nos cuesta? ¿Por qué no podemos? Son preguntas que hay que hacer. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, hoy por esta enseñanza del Evangelio en la vida de Santiago apóstol, Santiago Cebedeo. Que hoy, como él, nosotros muchas veces llevados de nuestro ímpetu y querer ciertas cosas y comodidades en la vida, pues aprendamos lo que aprendió él y su hermano Juan, a ser los últimos en el mundo, pero ser los primeros en el servicio. Que podamos, como él, recorrer un camino, que eres tú eres el camino, Señor. Que como Santiago nos alegremos de esta buena noticia y la llevemos a otros, como él fue hasta los distintos lugares, hasta la España de la época o hasta nosotros hoy, hasta los distintos confines, y a través de estos medios podamos hacer camino contigo y llevarte a otros para que comprendan la noticia más grande, que el primero es el que se hace el último, que el que quiere ser grande delante de Dios es el que sirve, que el que quiere estar a la derecha o a la izquierda en los primeros puestos es aquel que no busca los puestos a la manera del mundo ni el autoritarismo del mundo, sino el servicio y el amor que tú has venido a servir, porque tú, siendo el Hijo del Hombre, siendo el Hijo de Dios, no has venido a ser servido, sino a servir. Que hoy aprendamos radicalmente esta palabra. Amén. Cuarto momento, la acción. ¿Cómo va el camino de su vida? Hoy con Santiago hacemos camino. Camino de Compostela o camino de Santiago es camino de santidad. ¿Cómo va el camino de santidad?
¿Qué hay que agregarle a ese camino cotidiano para buscar la santidad? Según el Evangelio de hoy, ¿qué me falta en ese camino de santidad de encuentro con Jesús? Cada uno ahí va anotando ahí ese derrotero. Gracias por el eco que colocan al final del chat. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que sean felices en este día. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios.